Muy buenas noches, Cámara Peruana de Comercio Exterior. Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. Hoy el tema es estructura de un gobierno regional. Mi nombre es Yohani Palacios Ladines, soy licenciada en Administración, con estudios concluidos de maestría en Educación, con mención en docencia universitaria. Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. En el curso de Gestión Pública, el día de hoy, estructura de un gobierno regional. Ya está, para que no se agote. Ya. Cuando hablamos de la estructura de un gobierno regional, por ejemplo, he sacado el organigrama del gobierno regional de Piura, que es un organismo que emana, se dice, de la voluntad popular, tiene personería jurídica, es de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa, en asuntos pues que son de su competencia, constituyendo pues administrativamente, económicamente y financieramente del pliego presupuestal. Realiza pues una aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural, ambiental, a través de planes, programas, proyectos, orientados pues a generar condiciones que permitan consolidar el proceso de descentralización del país. Y nosotros sabemos pues que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ¿no?, del Perú se estableció allá por el año 2002, el 8 de noviembre del 2002. El Congreso del Perú aprobó pues la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, y el 16 de noviembre de ese mismo año, el presidente de la República promulgó la mencionada ley, siendo publicada el día 18 en el Diario Oficial El Peruano. Los gobiernos regionales tienen como finalidad primordial fomentar el desarrollo regional, promoviendo pues la inversión pública y la inversión privada dentro del campo de su jurisdicción, así también como generar el empleo dentro de su ámbito regional. Su misión pues es organizar, conducir la gestión pública regional en el marco pues de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo de la región, promoviendo pues la inversión pública, la inversión privada, para generar el empleo que necesita su región. Asimismo, por eso decimos, realiza pues una aplicación coherente, eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural, ambiental, a través de esos planes, programas, proyectos, orientados pues a generar condiciones que permitan consolidar el proceso de descentralización del país. Y nosotros sabemos pues que ya se les asigna recursos a los gobiernos regionales, en este caso, ¿no?, porque no estamos tratando, los gobiernos locales también tienen su presupuesto asignado, y en este caso el gobierno regional también, y que permite pues ese crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, ¿no?, el desarrollo social equitativo y la conservación pues de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado pues hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades. Y vemos pues aquí mucho se ha apoyado la inversión privada. Por ejemplo, en Piura tenemos la producción de la panela, la producción del cacao y muchas empresas más que son en colaboración directa con el gobierno regional, estableciendo pues esos vínculos que se necesitan para generar empleo tanto a nivel regional y asociar, por ejemplo, en lo de la panela orgánica,
han hecho cooperativas, ¿no? De tal manera que ya exportan a otros países lo que es la panela, que viene a reemplazar al azúcar ya tratada, ¿no? Que es menos dañina para la salud y muy buscada en otros países de Europa. Y cuando vemos la estructura, ¿no? Básica de los gobiernos regionales, el tema de hoy, tienen esa estructura orgánica básica siguiente. Tenemos pues el Consejo Regional, que es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional, y está integrado por el presidente regional, el vicepresidente regional, los consejeros de las provincias de cada región, con un mínimo de 7 y un máximo de 25. Los mismos, pues, que son elegidos por sufragio directo por un periodo de 4 años. El mandato es irrenunciable, pero revocable conforme a la ley de la materia. Luego tenemos la presidencia regional, que es el órgano ejecutivo del gobierno regional. El presidente, o sea, el presidente regional, es elegido por sufragio directo conjuntamente con un vicepresidente por un periodo de 4 años. El mandato es irrenunciable, pero revocable conforme a la ley de la materia. El vicepresidente regional, que viene a ser el teniente gobernador desde 2015. Luego tenemos el Consejo de Coordinación Regional. ¿Y qué viene a ser el Consejo de Coordinación Regional? Es un órgano consultivo y de coordinación del gobierno regional con las municipalidades y está integrada pues por los alcaldes provinciales, por los representantes de la sociedad civil, con las funciones y atribuciones que le señala la presente ley. El gobernador regional, conjuntamente con el vicepresidente regional y las gerencias regionales, las mismas que son dirigidas y coordinadas por una gerencia general. El gobernador regional, conjuntamente con el vicepresidente, es elegido por voto directo, como manifestábamos, por 4 años, y el presidente regional desempeña su cargo de manera exclusiva, teniendo como única excepción la función de docente. Los gobiernos regionales están constituidos, pues, por el Consejo Regional, que es un órgano normativo y fiscalizador, y que está integrado por el presidente regional. Desde el 2015 se les nombra gobernador. El vicepresidente regional, teniente gobernador desde el 2015. Los consejeros regionales, ¿no?, de las provincias de cada región y cada departamento, con un mínimo de 7 y un máximo de 25. Y todos ellos son elegidos por un periodo de 4 años. Ahora, cuando hablamos del Consejo Regional, ¿no?, con una Secretaría Regional que se encargará pues de ordenar su trabajo y hacer cumplir sus funciones. La Gobernación Regional, órgano ejecutivo, que está integrado por el presidente regional y las gerencias regionales, las mismas pues que son dirigidas y coordinadas por una gerencia general. Y cuando hablamos del gobernador regional, conjuntamente pues con el vicepresidente, en la cual tenemos pues que se constituirán dentro de lo que es la gobernación regional 5 gerencias regionales. La primera, que es de desarrollo económico, la segunda, desarrollo social, la tercera, planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial, la cuarta, que es de infraestructura, y los recursos naturales y gestión del medio ambiente. ¿Y qué es el Consejo de Coordinación Regional? El Consejo de Coordinación Regional tendrá pues la composición y funcionamiento siguiente. La composición del Consejo de Coordinación Regional está conformada por el presidente regional, quien lo preside, pudiéndole delegar la función al vicepresidente regional. Luego, los alcaldes provinciales de la región. Como tercero, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, en la proporción de los alcaldes provinciales y la sociedad civil será de 60 y 40% respectivamente. El Consejo Regional invitará pues a los alcaldes distritales
y representantes de la sociedad civil en las mismas proporciones de 60 y 40% establecidas pues para los miembros plenos. Al menos la tercera parte de los representantes de la sociedad civil deberá corresponder a instituciones pues de empresarios y productores. Y cuando hablamos de los representantes de la sociedad civil, ¿no? Los representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente por un periodo de 2 años, por los delegados legalmente acreditados de las organizaciones de nivel regional, provincial, según corresponda, y que se hayan inscrito en el registro que abrirá para tal efecto el gobierno regional. Luego tenemos el régimen de sesiones, ¿no? El Consejo de Coordinación Regional se reúne pues ordinariamente 2 veces al año y en forma extraordinaria cuando lo convoque el presidente regional. Puede ser convocado para opinar sobre cualquier asunto o consulta que requiere el gobierno regional, siendo su naturaleza pues la concertación, la consulta, y sus acuerdos se toman por consenso. ¿Y cuáles son esas funciones del Consejo de Coordinación Regional? Los miembros del Consejo de Coordinación Regional emiten pues opinión consultiva, consultando entre sí el plan anual y el presupuesto participativo anual, ¿no? Que como gobierno regional le corresponde, el plan de desarrollo regional concertado, ¿no? Porque todo se coordina, la visión general y los lineamientos estratégicos de los programas componentes del Plan de Desarrollo Regional Concertado y otros que les encargue pues o solicite el Consejo Regional, el Consejo de Coordinación Regional, no ejerce funciones ni actos de gobierno. Y cuando hablamos pues de esas competencias, ¿no? De los gobiernos regionales pues tienen competencia dentro de su jurisdicción, ¿no? En el caso, por ejemplo, del gobierno regional de Piura, es planificar, como todo organismo, como todo gobierno regional, tiene que planificar el desarrollo de su región y ejecutar pues esos programas socioeconómicos correspondientes de acuerdo pues con el Plan Nacional de Desarrollo. También otra de sus funciones, otra de sus competencias es formular y aprobar el plan de desarrollo concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su región. Otra competencia, aprobar su organización interna y presupuesto, pues de acuerdo a la Ley General del Presupuestaria del Estado y las leyes anuales del presupuesto. También promover y ejecutar esas inversiones públicas regionales en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones, de servicios básicos, etc. O sea, van a solucionar problemas, por decir también en el campo rural, sea en educación, sea en infraestructura vial, sea en energía, sea en comunicaciones, y de servicios básicos. Por eso es una de sus competencias del gobierno regional. También diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y de ciudades intermedias. Promueven también la formación de empresas y corporaciones regionales, sean de artesanía, de productos como el cacao que les comentaba, ¿no? Que se lleva al extranjero, de la panela orgánica, ¿no? De productos que se hacen, se proyecta pues en mejorar tanto la salud y también la economía de esas poblaciones, ¿no? Formando cooperativas, ¿no? Que lo hace un ingeniero y lo está llevando muy bien, ¿no? Santiago Paz, si no me equivoco. Él pues ha llevado a muchas de estas cooperativas con sus productos, pues, ¿no? Trayendo nueva maquinaria de empresas europeas que les gusta el cacao, ¿no? De morropón y también la panela orgánica de los pueblos rurales de la Sierra de Piura. También facilita, por eso se dice, la apertura
a los mercados internacionales, tanto para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos. También desarrollar circuitos turísticos, ¿no? En Piura se promueve mucho las playas del norte, ¿no? Máncora, Villayito, Cabo Blanco, etcétera, ¿no? Se desarrolla por eso esos circuitos turísticos. También se concretan pues acuerdos con otras regiones, fomentando pues ese desarrollo económico, social y ambiental. También otra de sus competencias de los gobiernos regionales viene a ser pues administrar y adjudicar pues los terrenos urbanos y ideazos de propiedad del Estado, con excepción pues de los terrenos municipales, porque cada uno actúa dentro de su jurisdicción y de acuerdo a lo que le permite la ley. ¿Puede apagar su audio, por favor? También promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional. A la vez dictan normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, proponiendo pues esas iniciativas legislativas correspondientes, ¿no? Y cuando ya nos vamos al campo del órgano ejecutivo del gobierno regional. ¿Y qué viene a ser ese órgano ejecutivo del gobierno regional? Es que se organiza en gerencias regionales coordinadas, ¿no? Y dirigidas por una gerencia general, ¿no? Se complementa con los órganos de línea, de apoyo y asesoramiento y control que establece, pues, el reglamento correspondiente conforme lo determine cada gobierno regional de acuerdo a los límites presupuestales asignados para su gasto corriente. Y cuando vemos, pues, el organigrama, ¿no? Tenemos el gobierno regional, el vicepresidente regional, el vicepresidente regional, tenemos el consejo regional, la secretaría del consejo regional, ¿no? En este lado como órgano de apoyo, tenemos las comisiones, como otros órganos de apoyo, tenemos el consejo de coordinación regional, luego tenemos la agencia regional, ¿no? De fomento de inversión privada, porque decimos pues que una de sus funciones es esta competencia de establecer relaciones tanto con la inversión privada como la inversión pública, ¿no? Es agencia regional de fomento de inversión privada. Luego tenemos la plataforma, ¿no? La plataforma regional de defensa civil y comité regional de seguridad ciudadana. Luego tenemos el Consejo Regional de Competitividad, luego la Agencia Regional de Cooperación Técnica, ¿no? Y tenemos órganos de línea, ¿no? Aquí está la Gerencia Regional, Gerencia General Regional, tenemos la Oficina Regional de Administración y con sus órganos de apoyo como Unidad Formuladora, Gerencia Regional de Planeamiento, Oficina Regional de Promoción de la Iniciativa Privada, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y dependiendo de la oficina de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, tenemos pues a la Sugerencia Regional, en este lado, Sugerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión. Tenemos también en ese lado, como órgano de apoyo, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la Sugerencia Regional de Presupuesto, Crédito y Tributación, la Sugerencia Regional de Desarrollo Institucional y la Sugerencia de Bienes, ¿no? Regionales, Enmarcación y Ordenamiento Territorial. Y así todas las organizaciones, todos los gobiernos, o sea, las sugerencias y Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, con sus correspondientes órganos de apoyo y con sus correspondientes organismos descentralizados. Y cuando hablamos, pues, del Consejo Regional, hablábamos pues de la representación de representantes de la sociedad civil y hablábamos pues que la sociedad civil
son elegidos democráticamente por un periodo de 2 años por los delegados legalmente acreditados de las organizaciones tanto de nivel regional y provincial según corresponda y que se hayan inscrito en el registro que abre para ese efecto el gobierno regional. Luego tenemos el régimen de sesiones. Ahora bien, cuando hablamos de ese órgano ejecutivo del gobierno regional y que se organiza pues en gerencias regionales coordinadas y dirigidas siempre por una gerencia general y se complementa pues con esos órganos de línea en el organigrama, ¿no? De apoyo, de asesoramiento y control que establece pues el reglamento correspondiente conforme lo determine cada gobierno regional y de acuerdo pues a los límites presupuestales asignados para su gasto corriente. El Consejo Regional, se dice, pues es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional. Le corresponde pues esas funciones y atribuciones que se establecen en la presente ley, ¿no? Y aquellas que le sean delegadas. Está integrada pues por el presidente regional, el vicepresidente regional y los consejeros regionales elegidos en cada región. En las sesiones tenemos la sesión de instalación del Consejo Regional, que es convocado para sesión de instalación el 1 de enero por el presidente regional elegido, luego de las elecciones que, como decíamos, tienen una permanencia, pues, los gobiernos regionales de 4 años, ¿no? En la sesión de instalación, el consejero de mayor edad toma juramento al presidente y acto seguido el presidente regional toma juramento al vicepresidente y los consejeros. Y en el régimen de sesiones, el Consejo de Coordinación Regional se reúne pues 2 veces al año y en forma extraordinaria cuando lo convoque el presidente regional. Puede ser convocado para opinar sobre cualquier asunto o consulta que requiere el gobierno regional, siendo su naturaleza la concertación, la consulta, y sus acuerdos se toman por consenso, ¿no? Y entre ellos, pues, se ve, pues, el plan anual y el presupuesto participativo anual, el plan de desarrollo regional concertado, la visión y los lineamientos estratégicos de los programas componentes del plan de desarrollo regional concertado y otras que les encargue o solicite el Consejo Regional. Entre las funciones específicas que ejercen pues los gobiernos regionales y que se desarrollan pues en base a las políticas regionales, las cuales se formulan pues en concordancia con esas políticas nacionales sobre la materia, ¿no? Entre una de ellas, de varias que son, formulan, aprueban, ejecutan, evalúan y administran pues las políticas regionales en el campo pues, de educación, de cultura, de ciencia y tecnología, de deporte y recreación de la región. Otra de las funciones específicas es diseñar, ejecutar y evaluar pues, el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo de la cultura, de la ciencia y la tecnología, el programa del desarrollo del deporte y recreación de la región, en concordancia pues con esa política educativa nacional, ¿no? Diversificar también los currículos nacionales, incorporando pues contenidos significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva, ecológica, respondiendo pues a las necesidades e intereses de los educandos. También otra de las funciones de los gobiernos regionales es promover pues una cultura de derecho, de paz y de igualdad de oportunidades para todos. Justo ven pues los sectores rurales, ¿no? Donde existe pues mucha marginación, tratan de llegar pues a estas zonas vulnerables donde no hay pues servicios básicos, una buena infraestructura, tratando pues de cubrir las necesidades que tienen las poblaciones de su propia región. También promueven, regulan, incentivan y supervisan pues esos servicios referidos pues a educación inicial, a la primaria, a la secundaria y superior no universitaria
en coordinación con los gobiernos locales y en armonía pues con la política y normas del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza de la población. También otra de las funciones es modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y propiciar pues la formación de redes de instituciones educativas en coordinación con el Ministerio de Educación, ¿no? La famosa SUGER. Ejecutar también y evaluar conjuntamente con los gobiernos locales los programas pues de alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales. Otra de las funciones, integrar pues los distintos programas educativos regionales con una política integral pues orientada en lo económico, a la mejora en la productividad y competitividad de la región, en lo social, a propiciar pues la igualdad de oportunidades, a esa integración y a esa inclusión a nivel regional, Ahora, ¿y cómo son los recursos de los gobiernos regionales? Son recursos de los gobiernos regionales, ¿no? Los señalados en la ley, de bases en la descentralización. Las empresas del Estado de alcance regional de su circunscripción que transferirá pues al gobierno, el gobierno nacional. El gobierno nacional transfiere, ¿no? Y también son los recursos financieros transferidos correspondiente a todos los proyectos de inversión de alcance regional, a cargo del respectivo Consejo Transitorio de Administración Regional, los generados pues por los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que otorgue el gobierno regional y todos los proyectos de inversión pública en ejecución de alcance regional que serán transferidos por el gobierno nacional en materia puede ser de agricultura, de pesquería, de industria, de agroindustria, de comercio, de turismo, de energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud, medio ambiente, y que están presentes dentro de su circunscripción de acuerdo pues a lo establecido al artículo 81 de la ley, ¿no? De la ley de los gobiernos regionales del Perú, la 27867, ¿no? Tenemos también ¿y cómo es el control y defensa de los intereses del gobierno regional? Pero para ello tenemos que hablar primero de esa fiscalización, ¿no? De esa fiscalización de los gobiernos regionales. La ley pues establece las normas, la estructura, la organización, las competencias, las funciones de los gobiernos regionales y define pues esa organización democrática descentralizada y desconcentrada del gobierno regional conforme pues a la Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización. Y se dice pues que los gobiernos regionales tienen por finalidad, ¿no?, fomentar ese desarrollo regional integral sostenible, promoviendo, como hablábamos, la inversión pública, la inversión privada, la generación de empleo, así como también garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, y de acuerdo pues con los planes y programas nacionales ya estructurados, ¿no? Y locales también de desarrollo, y cuya misión pues de esos órganos de gobierno es organizar, conducir la gestión pública regional de acuerdo pues a esas competencias exclusivas, compartidas, delegadas en el marco pues de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir a ese desarrollo integral y sostenible de la región, ¿no? Y se supone pues que es de cada región de nuestro país. Y en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales pues se conceptúa ese desarrollo regional como esa aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural, ambiental, a través pues de esos planes, programas, proyectos orientados pues a generar condiciones que permitan ese crecimiento económico armonizado, ¿no? Ese desarrollo social equitativo, la conservación también de los recursos naturales
y el ambiente dentro del territorio regional, orientado pues hacia ese ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades. Y íbamos pues a ese desarrollo que deben haber en las poblaciones rurales, tanto en la inclusión educativa, ¿no? Con la implementación pues de antenas que lleven pues o redes que lleven pues esta tecnología a los sectores olvidados, a los servicios básicos tan necesarios ahora con el problema del COVID-19, ¿no? Y es más, o sea, en cuanto a la alimentación, ¿no? Que tienen pues, porque sus carreteras de muchas poblaciones de estos sitios rurales pues no están en condiciones pues que si hay lluvias pues se destruyen, ¿no? Están entre cerros y siempre están con el problema pues de alejamiento cuando empiezan las lluvias en la zona de sierra, ¿no? Entonces se busca pues ese crecimiento, que haya igualdad de oportunidades para todos los sectores de la población y mucho más de los lugares alejados. La gestión pues del gobierno regional se rige pues por el Plan de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, así como ese plan anual y el presupuesto participativo regional, aprobados pues de conformidad con políticas nacionales. Los gobiernos regionales promueven y apoyan las iniciativas, la conectividad e intercambio pues de información y experiencias de gobiernos valiosas para la gestión entre los gobiernos regionales y entre estos, o sea, hay una comunicación permanente pues con otros gobiernos regionales y el gobierno nacional y también con los gobiernos locales, haciendo pues uso de las tecnologías disponibles, ¿no? En esa modernización del Estado tan ansiada por todos, ¿no? La administración regional se ejerce pues bajo un sistema gerencial y se sustenta pues en esa planificación estratégica, en esa organización, dirección, ejecución y evaluación y control dentro del marco pues de las normas emitidas por los sistemas administrativos nacionales, ¿no? La dirección del gobierno regional está a cargo pues de la presidencia regional y de las funciones ejecutivas y administrativas que corresponden pues al gerente general regional y los gerentes regionales, la supervisión pues de esos actos administrativos que ejecuten los gobiernos regionales se regulan pues por las disposiciones legales del sistema correspondiente. Y por eso íbamos a la parte de la fiscalización. El gobierno regional pues está sujeto a la fiscalización permanente del Congreso de la República, del Consejo Regional y la ciudadanía, y conforme a la ley y al reglamento del Consejo Regional. La fiscalización pues se ejerce con arreglo a esos principios de gestión pública regional señalados pues en la ley 27867, ¿no? La ley de los gobiernos regionales. Luego tenemos el control. El control, pues, a nivel regional está a cargo, pues, del órgano regional de control interno, el cual depende funcional y orgánicamente de la Contraloría General de la República, conforme, pues, a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, ¿no? Se ve, pues, más que todo debería ser la competencia de la Contraloría General de la República de supervisar siempre la inversión pública que se hace y no estar como una dependencia más dentro de los gobiernos regionales, sino tener autonomía. Por eso es un ente autónomo, ¿no? Y debería funcionar con un mayor presupuesto para ejercer estos controles, ¿no? De la inversión pública. Y se dice pues que el control a nivel regional está a cargo del órgano regional de control interno, el cual depende funcional y orgánicamente de la Contraloría General de la República, conforme a la Ley Orgánica del Sistema de Control y de la Contraloría General de la República. También vemos pues la defensa judicial de intereses, ¿no? La defensa de los derechos e intereses del Estado, ¿no? Tiene pues a nivel del gobierno regional y que se ejerce judicialmente por un
procurador público regional nombrado por el presidente regional previo concurso de méritos, ¿no? El procurador público regional pues ejercita la representación y defensa en los procesos y procedimientos en que el gobierno regional actúe como demandante, o demandado, o denunciante, denunciado o parte civil, pudiendo prestar confesión en juicio en representación pues del gobierno regional y convenir pues en la demanda o desistirse de ella o transigir en juicio previamente autorizados pues por resolución ejecutiva regional de acuerdo pues con los gerentes regionales, ¿no? La ley por eso desarrolla esas competencias constitucionales exclusivas y compartidas y establecidas pues en la Constitución y la Ley de Bases de Descentralización, ¿no? También tenemos pues esas funciones específicas que la ley orgánica nos habíamos quedado en la defensa judicial de los intereses del Estado, ¿no? La defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel del gobierno regional
se ejerce judicialmente por un procurador público regional nombrado por el presidente regional y previo concurso público de mérito. El procurador público regional ejercita pues esa representación y defensa en los procesos y procedimientos que tenga pues el gobierno regional, tanto como demandante, como demandado, como denunciante, como denunciado, parte civil, pudiendo pues prestar confesión en juicio en representación del gobierno regional y convenir pues en esa demanda o desistirse de ella o transigir en juicio previamente pues autorizados, ¿no? Por resolución ejecutiva regional con acuerdo pues de los gerentes regionales. Ahora bien, en ese proceso de transferencia, ¿no? Cuando ya hablamos de la transferencia de la gestión, ¿no? En la elección de los representantes al Consejo Nacional de Descentralización, los presidentes regionales convocados por la presidencia del Consejo Nacional de Descentralización, dentro de los 30 días siguientes, o sea, su instalación, eligen a sus 2 representantes ante dicho organismo, con una votación de 2/3. Participan pues los alcaldes provinciales convocados por el presidente del Consejo Nacional de Descentralización y se reunirán dentro de los 30 días de instalados para elegir a su representante ante dicho organismo por una votación de 2/3 de los asistentes. Los alcaldes distritales convocados por el presidente del Consejo Nacional de Descentralización desarrollarán pues estas asambleas provinciales dentro de los 30 días de instalados para elegir un delegado también que los representará en una asamblea nacional de delegados de alcaldes distritales en la que se elegirá por mayoría de 2/3 de los asistentes a su representante pues ante el Consejo Nacional de Descentralización. El sistema electoral prestará pues su apoyo técnico para los efectos de dicha elección. Y en el plan de capacitación a nivel regional, ¿no? Los planes de capacitación y asistencia, el Consejo Nacional de Descentralización pues formulará, aprobará el plan de capacitación en gestión pública a nivel regional con la finalidad pues de mejorar la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y acelerar pues ese proceso ordenado de transferencias, el cual puede ser refrendado por el Consejo de Ministros mediante decreto supremo. Ese programa de capacitación pues tiene en primer lugar la detección de necesidades en ese diseño, en esa validación y aplicación y evaluación y seguimiento pues para mejorar la gestión pública también a nivel de los gobiernos regionales y en este caso, por ejemplo, el gobierno regional de Piura, ¿no? Por eso, también entre la ley existe pues un régimen especial para la capital de la República. Las competencias y funciones reconocidas al gobierno regional son transferidas, en este caso, por ejemplo, es diferente para la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo cual pues posee autonomía política, económica, administrativa en los asuntos de su competencia regional y municipal. Toda mención contenida en la legislación nacional que haga referencia a los gobiernos regionales se entiende también hecha a la Municipalidad Metropolitana de Lima en lo que resulte aplicable. Entre las competencias y funciones regionales especiales del Consejo Metropolitano de Lima, al que corresponde pues la de competencia las que corresponde pues la del Consejo Regional, destacan pues aprobar la ejecución de las inversiones públicas de ámbito regional metropolitano en proyectos pues de infraestructura que lleve a cabo el gobierno nacional. También aprobar la formación de sistemas integrales y de gestión común para la atención pues de los servicios públicos de carácter regional en áreas interregionales y aprobar pues esos programas regionales de promoción de formación de empresas, consorcios, atención de los servicios públicos de carácter regional en áreas interregionales, unidades económicas metropolitanas para impulsar, concertar y promocionar actividades productivas, ¿no? Y tenemos pues
Como parte de las competencias, hablando de las competencias exclusivas de los gobiernos regionales, aprueban pues su organización interna, su presupuesto institucional y conforme a la ley de gestión presupuestaria pues del Estado y las leyes anuales de presupuesto. El presidente regional dirige la ejecución de los planes y programas del gobierno regional y vela pues por su cumplimiento. Y en el marco de sus atribuciones, el Consejo Regional aprueba pues el plan y el presupuesto regional participativo sobre la base del Plan de Desarrollo Regional Concertado y de conformidad pues con la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, las leyes anuales de presupuesto y la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, ¿no? El Consejo Regional también aprueba pues esos estados financieros y presupuestarios en lo relativo pues a normas de austeridad. Se dispone pues que la ejecución del presupuesto de los gobiernos regionales en materia de gastos corrientes, de contratación también de personal y de servicios no personales será respetando pues obligatoriamente y bajo responsabilidad de sus autoridades las normas de austeridad establecidas en la normativa de gestión presupuestaria, o sea, no pueden contratar más gente de la ya existente, ¿no? Pero muchas veces sucede lo contrario. En el tema del régimen económico y financiero regional, la ley pues establece que son recursos de los gobiernos regionales los señalados en la Ley de Bases de Descentralización. Las empresas del Estado de alcance regional de su circunscripción que transfiera pues el gobierno nacional, también los recursos financieros transferidos correspondientes pues a todos los proyectos de inversión de alcance regional, los generados por los permisos, las licencias, las autorizaciones y concesiones que otorgue pues el gobierno regional y todos los proyectos de inversión pública en ejecución de alcance regional transferidos por el gobierno nacional presentes pues en su circunscripción y de acuerdo con lo establecido en la propia ley 27867, ¿no? También la ley orgánica de gobiernos regionales norma acerca pues de esa gradualidad, de ese proceso de transferencia que vimos de competencias, funciones, atribuciones, así como los recursos y presupuestos asignados al gobierno regional. El proceso es gradual y se debe realizar pues por etapas, de acuerdo a la ley de bases de descentralización, ¿no? Cuando hablamos pues de esas transferencias. ¿Y cuáles son esos mecanismos de sostenibilidad fiscal del proceso de descentralización? De los mecanismos de sostenibilidad fiscal del proceso de descentralización, la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, ¿no? Establece pues los mecanismos de sostenibilidad fiscal del proceso de descentralización, ¿no? La reglamentación de estos mecanismos pues corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas con opinión pues del Consejo Nacional de Descentralización en todo lo que se refiere pues a los gobiernos regionales. Y hablábamos pues en un acápite que decía pues que en el marco de sus atribuciones el Consejo Regional aprueba pues ese plan, ese presupuesto regional participativo sobre la base del Plan de Desarrollo Regional concertado y de conformidad pues con la Ley de Gestión de Presupuestaria del Estado y las leyes anuales del presupuesto y la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, ¿no? O sea, por eso es que el Consejo Regional también aprueba los estados financieros y presupuestarios, ¿no? Pero ese mecanismo de sostenibilidad fiscal lo da la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. Un momento. Muy bien. Quería hacer una pregunta. ¿Cuáles son, por decir, en qué
está basada la defensa judicial de intereses del Estado? ¿Alguno podría decirme, por favor? ¿Quién la ejerce? La defensa judicial de los intereses del gobierno regional. ¿Quién la ejerce? ¿Alguno de la sala que pueda contestar? La defensa la realiza pues el procurador público regional, ¿no? Que es elegido, ¿no? Por el presidente regional. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo están constituidos los gobiernos regionales? Según la ley 27867. ¿Alguno de la sala que pueda opinar? Decimos pues que está formado, ¿no? El Consejo Regional está integrado por el presidente regional, el vicepresidente regional, los consejeros regionales de las provincias de cada región y cada departamento, con un mínimo de 7 y un máximo de 25, y son elegidos por voto directo por un periodo de 4 años. Muy bien, no habiendo preguntas, doy por terminada mi conferencia magistral. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. A nombre de la Cámara de Comercio. Gracias, Maritza. Buenas noches, profesora. Buenas noches a ustedes también.